dijimos, el tema central es la evaluación como imperativo social y necesidad curricular. Al respecto de esto, pues Dino ha escrito bastante sobre el tema, porque es un tema bastante álgido, de mucho debate, también un tema que concierne mucho a la Escuela Pedagógica Experimental. Como saben ustedes, la EPE no se rige por notas ni evaluaciones, y hay un artículo muy interesante en este libro que se llama Hacia una escuela contemporánea, la práctica hecha teoría, por Dino Segura, y ahí pues precisamente está un artículo relacionado con la evaluación. Entonces pues Dino es la persona que nos vamos a hablar y vamos a hablar sobre este tema hoy. Y Dino, tú precisamente, para iniciar pues precisamente nuestro tema de hoy, tú inicias también una de las afirmaciones acerca de la evaluación. Y aquí vamos a entrar con algo que es uno de los postulados, una de las afirmaciones de Dino, y es que tú dices que la evaluación es una de las variables que más han incidido en el deterioro de la calidad de la educación. Dino, ¿a qué te refieres cuando mencionas esta afirmación? Bueno, ok, ya voy a llegar a eso, pero antes de entrar a justificar por qué yo creo que la evaluación es uno de los elementos que más daño le ha hecho a la educación, quiero puntualizar qué es lo que yo entiendo por evaluación y, digámoslo así, como aproximarme un poco a por qué la evaluación es vista de una manera tan natural en la educación. Y es que esto tiene que ver con la revolución industrial, esto tiene que ver con los orígenes del sistema educativo que tenemos por allá hace unos 200 y pico de años, cuando realmente se estaban dando los primeros pasos hacia la búsqueda de calidad en la producción industrial. Se pensaba entonces que si nosotros establecíamos unas metas que debían de que deberían orientar los procesos, o sea, se estaban inventando procesos para conseguir ciertas metas. Entonces, al final se podía hacer una comparación entre las metas que se lograban y las metas que se habían previsto, que habían planteado como objetivo. Y una comparación entre esas cosas nos diría a nosotros qué tan bien nos había ido en el proceso. Entonces, si se obtenían todas las metas, estábamos muy bien. Si no se obtenían, estábamos pues bastante mal, y podía entonces hacerse una gradación de qué tan cerca habíamos quedado del objetivo, y en eso consiste la evaluación, de ver qué tan buenos han sido los procesos para conseguir las metas que se ha propuesto el sistema. Sin embargo, mientras en el sistema industrial es muy fácil controlar las materias primas, controlar los procesos para lograr las metas que se quieren, en la educación las cosas no son tan fáciles, porque entre otras cosas, todos los individuos que ingresan al sistema son distintos, todos. Y aparte de eso, los procesos que se dan en el sistema, los procesos que se dan en el sistema son también muy diferentes, ¿ya? Y en lo que sucede con un niño cuando está en la escuela, no solamente son importantes lo que se hace en la escuela, sino también la historia del niño, también la historia de las familias, también los anhelos, los deseos, también todas esas variables escolares y extraescolares que difícilmente pueden pueden controlarse. Entonces, soñar con que nosotros podemos comparar lo que se obtiene con lo que se quería obtener para establecer un juicio acerca de la calidad del proceso es bastante, yo no sé si ingenuo o peligroso, ¿ya? Porque yo creo que los seres humanos somos muy distintos en los procesos a los procesos que se dan con otro tipo de materias primas o con otro tipo de perspectivas. Pero por otra parte, hay que tener en cuenta que la evaluación ha tenido un uso que es lamentable. La incursión de la evaluación en el sistema educativo condujo y conduce actualmente muy rápido a que los niños pierdan de vista lo fundamental de la escuela, que es el conocimiento. Cuando uno va, y esto lo saben todos los padres de familia, lo saben todos los maestros, cuando el niño va a la escuela y es muy pequeñito, él viene con una cantidad muy grande de porqués. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y de mil maneras se manifiesta en el niño el deseo de saber. Pero muy poco tiempo después de haber ingresado al colegio, él se da cuenta que lo importante del colegio, lo importante en la escuela, no es
dar cuenta de esos interrogantes que él tiene. No es buscar la respuesta a esos porqués que él tiene. En la escuela lo que es importante es sacar buenas notas. Y entonces, muy poco tiempo después de que el niño ha llegado a la escuela, ya el niño no vuelve a preguntar por qué. Y ya no le interesa saber la explicación de las cosas, le interesa sacar buenas notas. Tanto que cuando uno encuentra a un niño estudiando, el niño le dice, no, es que tengo una prueba mañana, o es que tengo un quiz mañana, o es que tengo examen mañana. Y es el quiz, el examen, la prueba, la evaluación, lo que lleva al niño a que aprenda lo que tiene que aprender. Pero ya no está de por medio el conocimiento. O sea, ya no es la meta el conocimiento. Porque es que, desgraciadamente, lo que tiene que aprender son cosas que tiene que memorizar. Porque es que todas las cosas van juntas. Por una parte, ya el niño no busca explicarse el mundo, sino aprenderse de memoria las explicaciones, que son dos cosas completamente distintas. Entonces ya el niño no quiere investigar para saber, sino quiere saber los resultados de las investigaciones que hicieron otros para dar cuenta de las preguntas que le hacen en el examen. Entonces, por eso, el hecho de que la evaluación haya erradicado de la escuela el conocimiento, o sea, ya el conocimiento no tiene un lugar en la escuela. En la escuela solamente importa la información, pero no la información comprendida, la información memorizada. Eso ha pervertido la escuela, porque la escuela ya no está comprometida con el conocimiento, sino está comprometida con que los niños saquen buenas notas. Ese es el primer elemento que podría yo reducir, poner sobre la mesa para decir el daño grande que le ha hecho la evaluación a la escuela es terrible, porque con la evaluación el conocimiento ya no existe en la escuela. Ya no hay compromiso con el conocimiento en la escuela. Eso es lo primero. Pero podríamos anotar otras cosas, porque es que, desgraciadamente, casi siempre se pregunta por las evaluaciones, pero no se pregunta por los conocimientos. Hay veces el niño llega muy contento a la casa porque sacó 5 en algo, en matemáticas o en ciencias. Y los padres, todo el mundo se pone muy contento porque sacó 5. Entonces ya saben que sacó 5. Pero si le preguntan, ¿y qué aprendiste? Es posible que el niño no sepa qué fue lo que aprendió. ¿Ya? Porque es que las notas no tienen una relación muy directa con los conocimientos. En las escuelas, la nota la utilizan los maestros y las directivas, la utiliza la escuela para 1000 formas. En una época, con la nota, calificaban la llegada a la escuela. Si llegaba tarde, tenía mala nota. En la clase primera del día. Y si la primera clase del día era matemáticas, entonces él tenía mala nota en matemáticas por llegar tarde. Pero también con la nota se calificaba qué tan alta estaba la falda de las niñas con el uniforme. ¿Ya? Y había una altura que debía tener la falda, y si la falda subía, la nota bajaba. ¿Podrían imaginarse? O sea que la evaluación también indica obediencia. Sí, es que la evaluación es un elemento de control. O sea, con la nota se mantienen a los niños quietos, si están en clase, y en movimiento si están en el patio. Con la nota se mantienen los vestidos altos o bajos. Con la nota se logra que el niño llegue temprano o tarde. Con la nota se logra que el niño participe o no participe. Con la nota se consigue que el niño no indague o no responda o no proteste por una mala calificación que recibe en clase. O sea, con la nota se consigue todo. La nota es el instrumento más utilizado para mantener el orden en el aula. Y inclusive cuando uno le dice a los maestros que en la EPE no tenemos calificaciones, dicen, ¿y ustedes cómo hacen? ¿Sin notas? ¿Y sin notas los niños estudian? Pues claro, nosotros hemos encontrado que el estudio no tiene nada que ver con la nota. Es más, la nota es un tropiezo para el estudio, porque es que los niños se comprometen con lo que les gusta. Y los niños entonces estudian, los niños investigan, los niños experimentan, los niños observan cuando les encanta lo que están haciendo, cuando les gusta lo que están haciendo, cuando se la juegan por lo que están haciendo. ¿Ya? Entonces ahí
es muy fundamental digamos, la tensión que se establece entre el niño y lo que quiere saber. La nota no tiene nada que ver con eso, ¿ya? Inclusive uno conoce niños que estudiaron mucho para preparar un examen, presentaron el examen, lo pasaron, entonces ahora ya podemos quemar todos los libros, porque ya consiguieron el objetivo, que no era saber, era pasar. Pero yo creo que hay otro elemento, y ese es el elemento que a mí me parece más triste de la nota, y es el uso que se hace a los exámenes. Yo en alguna parte escribía que es una utilización canalla. Lo que se hace con los niños es canalla, y lo que se hace con el país también es canalla. A ver si logramos decir esto en pocas palabras. Cuando los niños, por ejemplo, quieren ir a la universidad, que aparte de eso es un derecho legítimo, es un deseo legítimo de los niños ir a la universidad, tienen que preparar exámenes, tienen que presentar los exámenes de estado. ¿Y para qué preparan los exámenes de estado? Pues para pasar los exámenes de estado. Cuando se ha establecido, por ejemplo, que los niños deben presentar exámenes de matemáticas, de ciencias y de literatura o de lenguaje, es porque se considera que esas asignaturas son muy importantes en la formación de los niños. Son muy importantes en la formación de los niños. Pero cuando aparece la calificación, cuando aparece la evaluación, hay ahí una tergiversación. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Como hay que garantizar que los niños entran a la universidad, porque no hay suficientes cupos para todos los niños, cosa que debería existir porque es un derecho de los niños ir a la universidad. Pero como no alcanzan los cupos en las universidades públicas para que los niños vayan a la universidad, entonces aparecieron una serie de instituciones que preparan a los niños para los exámenes. Pero pónganse a pensar qué es lo que significa preparar a los niños para los exámenes de estado. Cuando ellos preparan el examen de estado, entonces se preparan en matemáticas, en ciencias, en lenguaje, en todas estas cosas, se preparan en esto, pero prepararse en matemáticas, por ejemplo, o prepararse en lenguaje, no quiere decir aprender lenguaje o aprender matemáticas. Prepararse, porque eso lo hacen en 3 meses para o 5 meses para todas las asignaturas. Prepararse quiere decir aprender a pasar las pruebas de estado. O sea, ellos no se comprometen con que el niño sepa matemáticas, se comprometen con que pase el examen de matemáticas. Ellos no se comprometen con que el niño o con el estudiante que sepa ciencias, no. El compromiso de la institución que está preparando para los exámenes es que pase el examen. Pero pasar el examen sin saber, simplemente lograr pasar el examen, es un fraude que se le está haciendo al país. Porque si se ha establecido que deben saber física, biología, química, en ciencias, y en matemáticas deben saber cálculo y aritmética, y en el lenguaje deben saber pues escribir, hacer un cuento, leer significativamente y todas esas cosas, si se ha previsto que eso es muy importante, ¿ya? Debería de garantizarse que el niño que entra a la universidad sabe eso. Pero lo que se está haciendo en este momento es, se garantiza que pase, sepa o no sepa. Y normalmente hay muy poca relación entre pasar el examen y saber la asignatura. Por muchas razones, entre otras cosas, porque por ejemplo en matemáticas, lo que suele juzgarse es la parte algorítmica, ¿ya? Los algoritmos, no el pensamiento matemático. Claro, porque cuando la gente llega a pensar en el pensamiento matemático, no sabe cómo se mide. Porque yo creo que es imposible medir el pensamiento matemático. Entonces, como no se sabe medir el pensamiento matemático, entonces nos toca resignarnos a los algoritmos. Entonces, les estaba diciendo, este elemento es supremamente grave porque cuando el niño se presenta al examen y no pasa a la universidad, él siente que él fue el causante de ese fracaso. Entonces dice, yo no pasé. Él asume eso como si fuera su culpa. Y me parece que eso es canalla.
Porque la culpa de que el niño no entre a la universidad no es porque él no sepa, sino porque no hay cupos en la universidad. Y cuando se hacen los exámenes y cuando la gente se prepara para entrar, lo único que se hace es un desplazamiento. Alguien que iba a entrar ya no entra y entra alguien que no estaba preparado, no había sido preparado en el examen para entrar, pero el mismo número de niños que entraba antes entra ahora. No es que con la preparación aparezcan nuevos cupos, no, son los mismos cupos los que se están colocando a disposición, digámoslo así, de una competencia inhumana que se está planteando a los niños. A mí me parece que el primer fracaso grande que tiene el niño y que es supremamente grave para su autoestima es precisamente el habérsele negado el cupo a la universidad. Yo creo que Colombia es un país que tiene perfectas posibilidades para tener un sistema universitario mucho más amplio, de mucha mayor calidad para todos nuestros niños. Y si no lo tenemos, es simplemente porque las cosas están muy mal administradas. Entonces, este es otro elemento que me parece muy grave. Por eso yo digo que es una canallada que el fracaso en el ingreso a la universidad se le asigne como fracaso al niño y no al sistema, que el sistema es el que debería proveer los cupos para que los niños entraran a la universidad. Pero Dino, entonces aquí, ¿cómo hacer cómo es una pregunta muy frecuente? Listo, vemos que la evaluación es, obedece a unos factores también que está haciendo, homogeniza la educación, no está midiendo los conocimientos, también se establece como una medida de control, ¿sí?, de obediencia, también es lo que se está disfrazando una realidad. Bueno, pero entonces las instituciones, si no tienen evaluación, ¿cómo hacen? O sea, por ejemplo, pensemos en educaciones de institución superior, o los colegios. ¿Cómo hacen? ¿Qué podría plantearse para algo cómo evaluar? Sin evaluación, sin números, sin todo ese tipo de cosas, ¿qué pasaría con la educación si no tenemos evaluación? A ver, lo importante no es que los niños tengan buenas notas en la escuela. Lo importante es que los niños aprendan, ¿ya? Y yo creo que el reto grande, tanto para el niño como para el maestro, es un reto relacionado con el aprendizaje. En una época se pensaba, y yo creo que muy honestamente, que el aprendizaje consistía en un proceso que hacía que el conocimiento del maestro se transmitiera a la cabeza del estudiante y el estudiante aprendiera lo que el maestro le estaba enseñando. Eso afortunadamente lo hemos entendido mucho mejor ahora y cada día nos aproximamos más a comprender esos procesos cognitivos. Y hoy sabemos que el aprendizaje no es una transmisión de la cabeza del maestro a la cabeza del estudiante. Hoy sabemos que el aprendizaje es el resultado de la interacción entre un individuo que aprende y un entorno con el cual interactúa. Entonces, de la interacción entre el entorno y el individuo surge el aprendizaje. Y ese aprendizaje que surge es una absoluta, digamos, es una emergencia. Prácticamente nadie sabe qué es lo que va a aprender, pero aprende. Después podemos nosotros, mirando retrospectivamente, saber en qué condiciones se dio el aprendizaje, pero anticiparnos a qué es lo que la persona va a aprender es muy difícil. Lo que sí podemos hacer en la escuela, y esta es para la respuesta para tu pregunta, lo que sí podemos hacer en la escuela es enriquecer el entorno del niño para que en la interacción con ese entorno el niño aprenda. ¿Qué? ¿No? Lo que aprenda. Lo que tenemos es que aprenda. Yo creo que hay una... Pero Dino, ahí no sería, o sea, si no tenemos evaluación, eso no querría decir que, o sea, acabaría con la manera tradicional de hacer educación. Pues acabaría con la educación si no tenemos ese tipo de evaluación, si miramos desde otra perspectiva. Sí, yo creo que si eliminamos la evaluación podemos recuperar el conocimiento. Si eliminamos la evaluación podemos recuperar la curiosidad y esa cantidad de preguntas y de inquietudes de los niños. Si eliminamos la evaluación, seguramente podemos
recuperar al individuo curioso, al individuo que se interesa al individuo que investiga. Porque es que mientras mantengamos la evaluación, se está despilfarrando el tiempo buscando calificaciones que no dicen nada y se está abandonando definitivamente la posibilidad de explicar, de aprender, de inventar, de solucionar problemas. Que esos no tienen que ver con la evaluación, porque es que para la invención de metáforas, para la invención de explicaciones, para eso no hay calificaciones. Y eso es lo más importante que puede pasarle a una persona, inventar. Sí, o sea, la evaluación, pero también la evaluación no solamente me llama la atención que estamos tan acostumbrados a la evaluación como un sistema de control, de homogenización y todo, que no solamente la evaluación es a nivel escolar, sino que los mismos patrones también se repiten en todas partes, o sea, en los trabajos, en los empleos, incluso en las relaciones familiares es la evaluación, ¿no? O sea, sí, se proyecta casi a toda una cultura, es una forma de pensar y se proyecta a toda la sociedad, ¿no? Yo creo que esa práctica es una práctica que surge como de una irresponsabilidad permanente, ¿no? Porque es que eso sucedió cuando se inventaron en las pruebas del ICFES. Y eso ya eso hace como unos 50 años más o menos, cuando las universidades estaban preguntándose, ¿y cómo hacemos nosotros para seleccionar quién entra y quién no entra a la universidad? Entonces, las universidades se declaraban incapaces de hacer esa definición, quién entra y quién no entra a la universidad. Entonces, le solicitaron al Ministerio de Educación Nacional que estableciera un mecanismo mediante el cual pudieran establecer quién entra y quién no entra. Y entonces fue cuando se inventaron las pruebas que se llamaron unas pruebas del ICFES. Entonces, en las pruebas del ICFES había unos puntajes y de acuerdo con esos puntajes la persona entraba o no entraba a la universidad. No importaba qué medía la prueba, eso no importaba, lo que importaba era el resultado. Y ya teniendo los resultados decíamos, los que tengan más de 320 entran, los que tengan menos de 320 no entran. ¿Por qué? Porque no pasó la prueba. Y la prueba que mide, no importa lo que mida. De todas maneras, nos da un puntaje y un criterio para que entre o no entre. Eso está perfectamente comprobado, que los resultados de las pruebas de estados no tienen correlación con el éxito del estudiante en los estudios superiores. Entonces, interesantísimo, Dino, ver toda esta, sobre todo me llama mucho también uno se da cuenta, ¿no? El maestro con la evaluación hace todo en el aula, ¿no? O sea, controla todo, controla entradas, llegadas, notas, pero cuando el maestro no tiene la evaluación, no tiene esa herramienta en el aula de clases, se siente desarmado, ¿no? Porque no puede controlar casi ningún factor, ¿no? Entonces, eso también es una medida que puede verse afectado, que incluso yo creo que a muchos maestros los confronta cuando llegan a la EPE, precisamente de llegar y bueno, no tengo evaluación. No, pero es decir, pero hay muchos maestros que hacen unas clases magníficas, que entusiasman a los niños y que logran unos resultados increíbles a pesar de la evaluación. Entonces, pues bueno, Dino, muy interesante el tema de la evaluación. Quería también ser, pero eso dentro de las políticas educativas, ¿no? Reevaluar ese sistema de la evaluación. Ya nos estamos acercando un poco al final, Dino. Entonces yo te invitaría, pues para todas las personas que están conectadas, para que hagamos un cierre, una síntesis de estos elementos importantes acerca de la evaluación que nos has comentado hoy. Ya, pues no sé, es decir, no quiero intentar hacer un resumen de esto. Lo que le quería comentar a todos ustedes es que a mí me parece que es importante que tratemos secuencialmente una serie de temas que son muy importantes para la escuela. Por ejemplo, hoy estábamos hablando de la evaluación. Otro día podemos hablar acerca de la formación democrática. Otro día podemos hablar sobre
los problemas, los proyectos de aula, los proyectos escolares sobre la educación por proyectos en la escuela. Y así podemos ir tomando. Otro día podemos ver cómo pues, se puede articular la escuela con el territorio, que es una cosa supremamente importante. Yo creo que por encima de las imposiciones que existen de tipo de la globalización, existen una cantidad de problemas y de posibilidades de solución a esos problemas en nuestro medio, que deberían de ser utilizados en la escuela como un elemento no solamente de proyección de los estudiantes en términos de su conocimiento, sino como una medida también para aproximarse a la solución de los problemas que existen en la localidad, en lo local. Y yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Entonces, pues muy interesante de verdad este tema y como dijimos, bueno, vamos a ver si en los próximos programas también abordamos esos temas que son tan importantes para nuestra educación y sobre todo temas tan álgidos como es este tema de la evaluación, que suscita mucho debate alrededor del tema de la educación. Con relación a esto, pues les recomendamos entonces leer precisamente este libro que se llama Hacia una escuela contemporánea, la práctica hecha teoría, escrito por Dino Segura, pero no solamente hay aquí artículos de Dino Segura, sino que también hay otros artículos de otros maestros que han sido de la EPE, que aún todavía están en la EPE, y aquí precisamente está mucho más desarrollado el tema de la evaluación que está dentro de este libro. Es un libro reciente que se publicó el año pasado por la editorial Magisterio. Lo pueden encontrar ustedes en la editorial Magisterio y también en la librería Lerner, ¿no? Sí, exactamente. Es un ensayo muy interesante. Entonces nuestro recomendado en el día de hoy es ese libro. No sé si tengas también otro recomendado relacionado con este tema. No, yo creo que podemos dejar esto en estos términos, pero yo sí pienso traer sobre esto de la evaluación y sobre los proyectos y sobre esto que estábamos hablando, traer una bibliografía que puede enriquecer mucho nuestras discusiones y de pronto inventamos proyectos conjuntamente, porque yo creo que si hay algo importante es salvar las posibilidades que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes en la perspectiva de transformar este país, hacerlo más bello, con mayores posibilidades y yo creo que con unos entornos de mayor felicidad para todos. Aprovechamos también para saludar en este momento a las personas que se han unido a lo largo del programa, César Augusto Tobar, Kevin Solorza, que también fue o es maestra de la EPE, César Augusto, un saludo muy especial para ti, que es una persona muy allegada también a nosotros, a la corporación, y bueno, Jorge Jaramillo, también una persona muy cercana a la corporación. Buenas tardes, Jorge. Y Jorge pues nos envía una pregunta, y él nos dice, ¿y aprender qué y para qué? Yo creo que es una pregunta clave, porque es que en este momento, desgraciadamente, nosotros andamos muy manipulados por la globalización, de tal suerte que lo que se está aprendiendo, yo creo que no se puede decir se está aprendiendo, porque hay que dudar si es cierto que se está aprendiendo o no se está aprendiendo, pero lo que está incluido en los currículos de Colombia es lo mismo que se está incluyendo en los currículos de Alemania y de Australia y de Canadá y de todas partes. O sea, en ese sentido ha avanzado mucho una globalización. Y entonces la pregunta que uno se hace es si nosotros debemos aprender lo mismo que aprenden los alemanes o los australianos, porque es que nosotros somos distintos. Yo creo que como seres humanos que aprenden, que piensan, que raciocinan, somos muy parecidos, pero los entornos son distintos. Y definitivamente pensar en el trópico es pensar de una manera distinta, tener unas opciones diferentes a las opciones que se tienen en las zonas templadas. Yo creo que nosotros debemos reconocer las grandes posibilidades que tenemos, también los grandes problemas que tenemos, y a partir de los problemas y de las posibilidades deberíamos proyectar una escuela para Colombia que diera cuenta de eso y aprovechara también las posibilidades que tenemos. También saludamos en este momento a Aura Juliet Telles. Hola Aura, que es maestra también de la EPE.
Jorge Rico, que es una persona muy allegada. Buenas tardes, Jorge, a nuestro proyecto de robótica escolar, una persona que ha aportado mucho también en robótica escolar con los desarrollos, especialmente en Arduino con Fernando Bautista. Y aquí Ángela García. Hola Ángela, buenas tardes. Nos dice, pues también respondiendo en algo a la pregunta que hace Jorge Jaramillo, de aprender qué y para qué. Ángela nos manda un mensaje, dice ella también a modo de respuesta, pues para la felicidad. Eso está bien. Entonces, bueno, son unas preguntas muy interesantes que hemos tenido a lo largo del programa acerca de la evaluación. Y sí, realmente la evaluación es una de las cosas que no puede medir. Por ejemplo, en este caso, como lo dice Ángela, no se puede medir la felicidad, ¿no? La evaluación no puede medir cosas como esas, ¿no? La felicidad, o también en la diversidad es muy distinto, muy difícil medir en la diversidad, ¿no? Sí, hay una cosa que estás tú trabajando, que estás tratando ahora, y es qué es lo que se puede medir y qué no se puede medir. Yo creo que lo desgraciado que es nuestro sistema, y yo creo que es desgraciado nuestro sistema, es que en ese compromiso que tiene con la evaluación, ha llegado a que solamente se enseña lo que se puede medir. Y yo me pregunto, ¿no será que como no se puede medir la honradez y la honestidad y la lealtad, nuestro país ha llegado a esos niveles de corrupción tan grandes? Porque es que yo creo que en este país no se hace prácticamente nada para evitar que las personas que van a estar dirigiendo este país en el futuro sean personas honestas. Claro, ¿y quién mide la honestidad?